tardes, ¿cómo están? Bien, Me avisó el auxiliar que no van a hacer clase hoy día, así que sí, avisó. ahí nosotros nos están preguntando ahora el departamento, la escuela, sobre la reprogramación. Lo más probable es que quede para la semana de vuelta de vacaciones, que sería el martes 26, el control uno, con la misma materia. Respecto al calendario, le estoy mostrando lo que nos enviaron por correo. La escuela, en el fondo, son las fechas principales y que se corre toda una semana, en el sentido de que el último día de clase es el 17 de julio y los exámenes serían del 20 de julio al 8 de agosto y el segundo semestre comenzaría el 17 de agosto. En el fondo, esta semana sigue siendo la semana 7, lo que no hay son evaluaciones. La próxima, es decir, la evaluación de vuelta de vacaciones sería la semana 8 del calendario. Eso por este lado. Les voy a compartir hoy, ahora la, la presentación. En la última clase del jueves estábamos viendo el flujo de caja, los componentes del flujo de caja. Y quería repasar esta parte porque son hartos componentes y lo vimos como a la rápida la vez pasada. Y vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo toda esta cantidad de ítems se calculan y se estiman para poder hacer un flujo de caja de un proyecto. ¿Ya? ¿Por qué hacer todas estas cosas? Tiene que ver con, como les decía, con el tema tributario. Si hay impuestos que hay que pagar como empresa, en este caso, se tiene que hacer todos los cálculos para determinar qué base para pagar impuestos se tiene, ¿ya? ¿Cuál es el valor que tiene que pagar impuestos de todos estos ítems que están acá? Entonces, por eso, todo lo que está en la primera parte, todo lo que está desde ingresos por venta hasta pérdida del ejercicio anterior, es todos los componentes que están previos a calcular la utilidad ante impuesto. Y ese valor que resulta ahí es el que yo le voy a aplicar el impuesto de primera categoría. Ese es el concepto. ¿Ya? Y muchos de acá, como vimos, tienen que ver con beneficios tributarios. Si no existieran impuestos, no sería necesario hacer todos esos cálculos. No habría que calcular ni depreciaciones, ni ganancia de capital, ni gastos financieros. ¿Por qué? Porque al no haber impuestos no tiene ningún sentido. Cuando no hay impuestos lo que interesa son calcular los ingresos y los costos, la salida y entrada de dinero del negocio del año. Entonces, no se calculan este tipo de ítems que tiene solamente el sentido de rebajar impuestos o pagar impuestos. Ese es como el punto. Hoy día, actualmente en Chile, el impuesto de primera categoría es de un 27%, que se le cobra un 27% a las empresas independiente del tamaño. Sí, igual hay algunas excepciones para cierto tipo de empresas, pero se les cobra eso como impuesto de primera categoría anual. Y veíamos que luego de calcular esta utilidad después de impuestos, el resultado de todo este ejercicio y el cálculo de impuestos, esta diferencia entre la utilidad antes menos el impuesto, es la utilidad después de impuestos, que es la que después se puede repartir entre los accionistas, los propietarios de la empresa. Y luego lo que se hace es volver a sumar, así con signo contrario, los conceptos que se usaron solo para descontar impuestos, que fueron considerar como gasto la depreciación de los equipos, las pérdidas del ejercicio anterior, o la ganancia o pérdida de capital cuando hay una venta de algún activo. ¿Ya? Entonces lo que se hace es corregir eso, porque en realidad no es un flujo de caja, no es un movimiento real, sino que es para asumir y poder descontar impuestos, considerando como gasto parte del uso de, las, de los activos en este caso, o lo que tiene que ver con el movimiento de venta o las pérdidas del ejercicio anterior. Es decir, me permiten acumular pérdidas. Si yo un año tengo un resultado negativo, ¿qué significa tener pérdidas? Que en ese año mi utilidad ante impuesto es negativa. Entonces yo no pago impuestos cuando tengo utilidades negativas. Lo que sí hay que tener en cuenta, esto está
desde el punto de vista de calcular los impuestos a la renta de la empresa completa, porque una empresa hace calcula sus utilidades respecto a todas sus operaciones. Una empresa puede tener varios giros de negocio, puede tener varias distintas plantas, sucursales, etcétera. Y lo que hacen es calcular como empresa completa cuáles son sus ingresos y costos y cuáles son sus utilidades. Puede pasar también, en algunos ejercicios, en algunos casos, es que yo solamente estoy haciendo, por ejemplo, una mejora o un cambio tecnológico en una planta de la empresa, es decir, en una parte de la empresa, no la empresa completa. ¿Ya? Pero ese efecto de ese cambio que yo hago en esa planta puede tener efecto a nivel de toda la empresa en su pago de impuestos. Entonces, en esos casos, uno podría calcular, por ejemplo, que si para mí, mi parte de la empresa que yo estoy haciendo el flujo de caja, me sale utilidades negativas, en la práctica no son pérdidas, porque lo más probable es que yo estoy reduciendo la parte que aporta la planta al total de la empresa para pagar impuestos. Entonces, yo como estoy haciendo un análisis diferencial, como decíamos antes, respecto a lo que hay hoy día versus lo que sería con proyectos, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una nueva tecnología que ahorra costos, lo más probable es que eso permita a la empresa ahorrarse costos también dentro de su resultado operacional global. Entonces, mi ejercicio, como es marginal, y yo supongo que la empresa completa tiene utilidades, es decir, que su resultado total es positivo, las utilidades, yo tengo que calcular cuál es mi aporte marginal a ese resultado. Entonces, ahí yo a veces tengo que calcular si me da una utilidad en un año negativa, yo puedo calcular como un impuesto positivo, es decir, hacer el cálculo del impuesto igual y que me dé con signo contrario, que me dé positivo, porque en la práctica lo que estoy diciendo con eso es que mi aporte a la empresa es disminuir sus impuestos. ¿Por qué? Porque yo al hacer el proyecto, al hacer el cambio, permito que la empresa tenga mejores resultados o disminuya sus costos. Entonces, en esos casos sí se puede calcular un impuesto positivo, porque en el fondo estoy haciendo la diferencia entre lo que había antes y lo que hay hoy día, y mi aporte marginal a la empresa completa. Entonces, eso es importante que se puede hacer en algunos casos cuando yo estoy haciendo un análisis de una parte de la empresa, no de todo el flujo de la empresa. Entonces, esa primera parte del proyecto, el flujo de caja operacional, ¿por qué se llama así? Porque tiene que ver con el negocio, con la operación del negocio, ¿no? Tiene que ver con el giro del negocio. Todo el cálculo de ingreso y costo de la producción o el servicio que yo estoy entregando. Y la otra parte del flujo de caja es el flujo de capitales, el que está acá abajo, que tiene que ver con los movimientos de dinero, los grandes movimientos de dinero. Yo hice inversiones, eh, yo compré cosas, vendí activos, invertí en capital de trabajo, tomé préstamos, pagué esos préstamos, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos una parte de arriba que tiene que ver con el movimiento, el giro del negocio, y tiene otra que ver con el movimiento de los dineros, por eso se llama flujo de capitales. ¿Ya? Y el resultado de la suma de estos dos flujos, el resumen de los dos flujos, es el flujo de caja final, flujo de caja privado, el que usamos después para poder calcular los indicadores y criterios de decisión para tomar la decisión de si vale la pena hacer el proyecto o no. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna duda respecto a eso? Ahora la idea es que veamos un ejemplo para que vean cómo se aplica esto y cómo se interpreta y se calcula las más importantes partidas de un proyecto. No necesariamente hay que calcular todas las partidas, depende de un proyecto. Hay proyectos que tienen todos los tipos de movimientos y otros que no. ¿Ya? También depende. Entonces, por ejemplo, acá está la explicación de cada uno. Respecto al tema del IVA, en general, tú podrías hacer una evaluación, un flujo de caja con IVA, tendrías que calcularle el IVA a todas las cosas y hacer el resultado, y en el términos marginales no debería afectar el resultado final, pero también lo podrías hacer sin IVA. Entonces, es más práctico calcular todos los valores sin IVA para evitarse la complejidad de ir calculando la, las diferencias de IVA que puede tener el proyecto y el negocio durante todo el año. ¿Ya? Entonces, respecto a los ingresos por venta, que tengo una pregunta ahí en el chat. Claro, el P es el precio,
es decir, a cuánto estoy vendiendo el servicio o el producto que me están ofreciendo, y Q es la cantidad que vendo. ¿Ya? Entonces el ingreso por venta en general es P por Q, precio de venta, que puede ser unidad monetaria por unidad física, y la cantidad que estoy vendiendo en ese periodo. Fíjense que acá lo que hacemos con flujo de caja, hacemos el cálculo del año completo. Entonces yo tengo que tener una estimación de precios y de cantidades de venta durante todo el año. A ver si nuestra consulta aparece por ahí. Entonces es importante estimar cuáles son los precios y las cantidades que se van a vender cada año en mi proyecto, es que estoy analizando. Después tengo el otro ítem que se llama intereses por depósito. Eso tiene que ver con las ganancias que yo tengo de intereses. Cuando yo parte del dinero lo dejo en depósitos, por ejemplo, en el banco, esos pagan impuestos. Por eso hay que considerarlo acá. Entonces es un ingreso más que va a pagar impuestos probablemente. Y otro ingreso puede ser, como le decía, arriendo, otro tipo de cosas que no tienen que ver con el giro del negocio, pero también aportan porque ocupo recursos del proyecto para poder obtener esos ingresos adicionales. Y después viene todo el nivel de costos, ¿ya? Entonces acá hay una clasificación general, que hablamos de costos fijos, que son los que no dependen del nivel de producción, es decir, que independiente cuánto produzca, tengo que seguirlos pagando en la misma cantidad en general, que puede ser, por ejemplo, el arriendo de un lugar, algunos servicios básicos que no te cobran por el uso, por ejemplo, cuando yo tengo un plan de celular o yo tengo un plan de internet, no me están cobrando si yo lo prendo el televisor todos los días o uso el internet todo el día o no lo uso, o me dan un tope, una cantidad máxima que puedo usar. ¿Te fijas? Entonces en ese momento para ese nivel de consumo es fijo. En cambio, si a mí me cobraran por uso, por minuto de llamada, por megabyte de internet, ahí sería uno completamente variable. ¿Ya? También hay combinaciones de los dos. Hay costos que tienen una parte variable y una parte fija. ¿Ya? O tiene un fijo hasta cierto nivel de consumo y después para adelante te cobran variables, que tiene que ver, como les digo, con la cantidad de uso. ¿Ya? Por ejemplo, las cuentas de energía, las cuentas de servicios básicos en general tienen un cargo fijo y tienen un cargo variable que depende directamente del consumo, de la cantidad de kilowatts que yo consuma, la cantidad de metros cúbicos que consuma de agua potable, por ejemplo. Entonces, aquí es como les digo, es una diferenciación. O sea, aquí lo importante es darle una clasificación para ordenar, porque en la práctica lo que importa son los ingresos y costos que paguen impuestos. Eso, ese es lo relevante. El tema de qué nombre le colocamos es para ordenar el trabajo y poder hacer un análisis distinto, porque de repente, ¿por qué sirve tenerlos separados y más ordenados? Porque permite de repente tomar decisiones respecto a darse cuenta cuáles son los costos más relevantes del proyecto y en cuáles yo puedo tomar algunas acciones para disminuirlo, mejorarlo, enfrentarlos de mejor forma. ¿Ya? Por ejemplo, si mis costos fijos son muy importantes en mi proyecto, tengo un tema ahí porque dependo de tener, por ejemplo, unas ventas mínimas para poder cubrir todos estos costos fijos, que es uno de los temas que está pasando mucho ahora, porque dado que estamos en esta situación de cuarentena y de poco movimiento, hay muchos pequeños negocios y grandes también que no pueden cubrir sus costos fijos. ¿Cuáles serían costos fijos, por ejemplo? Pagar, como les digo, el arriendo, pagar los sueldos, cosas que todos los meses tienen que hacer, independiente de cuántos ingresos tengan. Entonces, cuando hay una situación de que bajan mucho los ingresos, hay poco movimiento, poca venta, el tema de mantener los costos fijos es un tema importante. Y los gastos financieros, como les decía, son los intereses de los créditos. En este caso, se les permite a las empresas descontar como gasto, descontar de impuestos todos los intereses que pagan por pedir préstamos para financiar la inversión o el capital de trabajo durante el desarrollo del proyecto. En el caso de las personas naturales, a nosotros no nos permiten descontar intereses. Lo único que nos permite la legislación actualmente es que uno puede descontar de su impuesto a la renta como persona, puede descontar los intereses de un crédito hipotecario que tome para financiar una propiedad, una vivienda. ¿Ya?
Entonces, esa cantidad de intereses que uno paga mientras paga el dividendo, es decir, la cuota que está pagando todos los meses para pagar el departamento, la casa, la propiedad que uno tiene un crédito hipotecario, es la parte que interesa. Puede ser que con la tabla uno puede separar lo que es amortización, que paga la deuda, versus lo que es interés. Esa parte de interés me lo descuentan de mi pago de impuestos. Entonces también es un beneficio tributario tener un crédito hipotecario acá en Chile. ¿Ya? Tiene un tope, por ejemplo, un máximo de intereses al año que tú puedes descontar de eso. ¿Ya? Y eso depende también de la normativa tributaria. Hay un beneficio tributario, pero tiene ciertas condiciones, un máximo, un tope. Y por el lado de, eso sería, vamos a pasar a un ejercicio para que vean cómo se aplica esto y cuáles son la forma de hacer un proyecto y de calcular el flujo y estimar el flujo de caja. Entonces, fíjense, el proyecto se trata de, eh, relacionado con la aeronáutica. Arriba a la izquierda ustedes pueden ver una foto de un hangar, de un lugar donde se pueden guardar los aviones y hacerle también toda la mantención en, en pista, ¿ya? Entonces lo que dice acá es que el ejercicio es que un importante grupo de inversionistas está considerando instalar un centro de mantención de aeronaves de pasajeros. Y se le ha encargado a usted la evaluación del proyecto considerando un horizonte de 5 años. Entonces, lo importante en un enunciado es ir identificando los distintos datos y ítems que nos sirven para hacer la evaluación. Entonces, cuando nos dicen el horizonte de 5 años, nos están diciendo que vamos a evaluarlo, el horizonte de evaluación va a ser de 5 años, ¿ya? Entonces ahí ya está dando un dato de que tenemos que hacer un flujo de caja a 5 años. Después dice, el estudio técnico del proyecto indica que se requiere disponer de un galpón techado, hangar, como la foto que ven ahí, de 1.200 metros cuadrados, además de un acceso pavimentado con cimientos especiales de 8.000 metros cuadrados. Es decir, eh, hay que pavimentar con el pavimento que se usa para las pistas de, de despegue, que tiene que ver con la pista que se conecta con la pista principal y para llegar hasta el hangar. El costo de construcción del galpón es de $36 por metro cuadrado y el costo de construcción del acceso pavimentado es de $27 por metro cuadrado. Es decir, ahí tenemos un precio unitario que nos permite estimar el costo de esas inversiones, ¿ya? Adicionalmente, se requiere adquirir equipos computacionales de punta para el chequeo del instrumental de aeronavegación de cada nave, es decir, el instrumento que hace el trabajo para ayudar a la mantención de la nave, cuyo costo se estima en $525.000. Y además equipos especiales para la revisión del fuselaje, con un costo de $300.000. El capital de trabajo necesario asciende a $1.175.000. Aparte de todas las inversiones que hemos descrito antes, tienes que tener un capital de trabajo bastante importante para poder iniciar el proyecto, ¿ya? Dado los costos altos que tiene y también depende también, como les comentaba, de la forma de pago y los movimientos futuros, los déficits que pueden haber de caja durante los primeros meses de operación. Y finalmente se deberá conseguir un terreno al interior del aeropuerto internacional con una superficie de 10.000 metros cuadrados donde colocar el hangar y el acceso pavimentado a un costo de $48 por metro cuadrado. Entonces, para que se den cuenta que a nivel de perfil, muchas veces uno se consigue datos de costos así unitarios, por ejemplo, de referencia. No necesariamente el valor real, sino que es una estimación. Después cuando uno hace más cálculos más en detalle o va en terreno, puede ser que ese valor se modifique. Lo importante es que les quede claro cuáles serían los componentes de la inversión que tienen acá del proyecto versus los costos del proyecto, ¿ya? En este caso, en este enunciado, ¿cuáles son las inversiones que tiene que hacer los, los que quieren hacer el proyecto? ¿Me pueden decir cuáles son las partes que son inversión acá? Eh, bueno, serían los equipos para las mediciones para las naves. ¿Ya? Eh, el mismo, el mismo costo para armar el hangar. Ok.
mm, no estoy seguro del capital de trabajo. ¿ya? eh, Pagar por el terreno en el aeropuerto. Fíjese, puede ser la diferencia entre inversiones cuando yo tengo que hacer todo ese gasto al inicio, antes de operar el proyecto para que empiece a funcionar. Y de repente hay opciones, como les comentaba. Por ejemplo, el terreno, aquí está hablando de comprar el terreno. Entonces es una inversión, porque va a ser de mi propiedad. Y otra opción podría haber sido arrendar un terreno. Y ese ya no sería inversión, pasaría a ser un costo fijo, por ejemplo, dentro del flujo de caja del proyecto. ¿Ya? Respecto al capital de trabajo, el capital de trabajo se considera una inversión, pero se trabaja en forma independiente al resto de las inversiones que se llaman fijas. ¿No? Como un tema de dinero, van en flujo de capitales. Ese dinero que yo necesito inyectar al principio para echar a andar el proyecto. Entonces también es una inversión, pero se considera en separado de todas las inversiones que tienen que ver con construir cosas o los terrenos o la compra de maquinaria, etc. ¿Ya? Si se dan cuenta, todos los datos que nos están dando ahora tienen que ver con la inversión. Todavía no sabemos cuánto van a cobrar por el servicio, cuál es el costo de entregar este servicio. Sí, todavía falta bastante información para poder armar el flujo de caja, solamente nos están dando la información relacionada con la inversión. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la inversión asociada a todos estos componentes, utilizando los costos variables que nos están colocando ahí, ¿ya? Los costos de referencia por metro cuadrado, por ejemplo. Después vamos a ver cómo hacer eso ordenado y después llevarlo al flujo de caja. Y la segunda parte nos indican el tema que tiene que ver con la depreciación, porque hablábamos de la vida útil contable. ¿Ya? Entonces nos dan esta tabla en que nos dicen que el hangar tiene una vida útil contable de 10 años y su valor de salvamento, valor residual, es de 60% a los 5 años, a lo que tiene que ver con el proyecto. ¿Ya? Es decir, yo, después de 5 años de operación del proyecto, yo puedo vender ese hangar y obtener un 60% del valor inicial. ¿Ya? Respecto a las obras físicas, que tienen que ver con, con todo el tema del pavimento, tiene una vida útil también de un 10%, 10 años, perdón, y un valor de salvamento de un 40%. Los equipos de chequeo tienen una vida útil contable de 5 años y un valor de salvamento menor, de 20 y de 30%. Y el terreno, como les comentaba, el terreno en términos tributarios se considera que no se deprecia. Entonces, como que tuviera una vida útil contable infinita. Así que al final se recupera, se vende el terreno por lo menos al mismo precio. Si se vendiera a mayor precio, que a veces pasa que los terrenos van cambiando su valor o se van, eh, aumenta su valor, eso se considera un costo, un beneficio en el sentido que hay que pagar impuestos por eso. La diferencia entre, acuérdense que hay que calcular la diferencia entre los valores residuales y el valor libro para saber si hay una ganancia o pérdida de capital al final del periodo o cuando hay una venta de algún activo durante el horizonte del proyecto. Y después de la tabla de arriba es solo para calcular la depreciación, entonces el otro ejercicio que siempre hay que hacer en un flujo de caja es identificar los activos que se deprecian y calcularles su depreciación año a año para poder colocarlo en el flujo de caja de cada periodo. Viene la parte que nos comentan los costos de operación, ¿ya? ¿Cuánto cuesta hacer la mantención de la nave en este caso? Dice que son $8.300 por nave, ¿ya? Entonces ahí puede ser que tiene que ver con todo el material que yo ocupo, las horas hombre de las personas que hacen el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces aquí tengo un costo que es completamente variable, en el fondo que depende por cada nave que yo haga, va a ser ese costo de operación. Y además hay costos de mantención, de instalaciones y equipos de 180.000 anual, eso quiere decir que es un costo fijo, en la mantención al año que le hacen a todos los equipos. Hay costos de administración de $25.000 anuales y seguros por $5.000 anuales. Y hasta ahí tenemos datos de costos, se fijan, de costos fijos y variables relacionados con la operación del proyecto. Y por último nos van dando de la demanda, que es decir, son las ventas que yo proyecto tener, cuántos clientes
pretendo tener, cuántas naves pretendo hacer la mantención durante mi proyecto. Dice que se estiman 900 mantenciones al año con un precio de 12.500 por mantención. Aquí también es un tema, en el fondo, aquí nos están diciendo que o ese es el precio promedio de las mantenciones o se le cobro el mismo precio a todos los tipos de mantenciones, no hago una diferencia. Ustedes saben que en la realidad uno nota que a veces hay precios distintos para distintos tipos de productos o servicios que yo vendo, y entonces ahí lo que hay que hacer es calcular o calculo un precio promedio ponderado de todas las que tengo que hacer, o tengo el detalle separado de cada tipo de producto o servicio con su precio asociado. Por ejemplo, en todos estos servicios de mantención, a veces hay servicios distintos. Hay distintos tipos de mantenciones y tienen precios diferentes. ¿Ya? No es lo mismo, no sé, cuando uno va a un taller y lleva el auto, no es lo mismo lo que te puedan cobrar por el cambio de aceite, por la revisión de chasis, por la revisión de los neumáticos, por la alineación. Cada cosa puede tener un precio distinto. Entonces ahí lo que uno tiene que estimar es cuál es la demanda de cada uno de sus servicios, que no necesariamente coincide con la demanda de, en general de atención de vehículos en este caso. Entonces aquí tenemos los datos de precio, tenemos datos de demanda, de las ventas que estimo voy a tener, y tengo datos de costos. Así que podría con eso ya ir armando el flujo de caja del proyecto. Me dicen que la tasa de impuesto de utilidad es de un 15% en este caso, y la tasa de descuento es de un 12%. Aquí estamos suponiendo que estamos trabajando todo en dólares y esas tasas están relacionadas con el país en que estamos y las condiciones de, de la moneda y de tributarias que hay en ese país. Entonces, ese dato lo ocupamos nomás directamente. En cambio, cuando estamos viendo un proyecto que sabemos que está acá en Chile y todo, tengo que usar todos los datos que les comentaba de tributarios de Chile, que lo vamos a ver más adelante, explicándoles más o menos cómo funciona el tema de los impuestos acá. Entonces, ¿qué es importante primero? Identificar todos los activos que tienen que ver con la inversión. El impuesto lo vamos a usar en el flujo de caja para calcular después de la utilidad antiimpuesto cuál es el impuesto que hay que pagar. ¿Ya? Ahí lo vamos a ocupar en el flujo de caja. Fijaron en el listado que mostramos, habían ingresos, costos, depreciaciones, ganancias y decía utilidad antiimpuesto. Y después decía impuesto de primera categoría. A ese impuesto al que se refiere el valor que aparece en el enunciado. Y que en el caso de Chile es un 27%. Como primero hay que identificar las inversiones, como les decía. Entonces, el hangar tiene una inversión de 43.200. ¿Cómo lo obtengo eso? Vamos a mirar el ejercicio. Dice que el hangar es un galpón techado de 1.200 metros cuadrados y tiene un costo de $36 por metro cuadrado. Yo multiplico 36 por 1.200 y obtendría la estimación de costo de construcción de ese galpón. Lo mismo para el acceso pavimentado, multiplico 8.000 metros cuadrados por los $27 por metro cuadrado y obtengo ese valor. Entonces los valores que están acá se refieren acá a multiplicar el costo unitario por la cantidad de superficie, y el valor de los equipos están directamente en el enunciado, el costo del terreno, que también está en un valor por metro cuadrado y lo multiplico por la cantidad de superficie necesaria, y la inversión en capital de trabajo, que no se olviden que el capital de trabajo es dinero eh, capital directo que tengo que tener para pagar los compromisos de los primeros meses de operación. Entonces, no estamos hablando de comprar ni maquinaria, ni estamos hablando de dinero fresco para poder echar a partir el negocio. ¿Para qué me sirve esto? Para tener muy claro cuánto sería, en este caso, la inversión sería el flujo de caja del año cero. ¿Ya? El flujo de caja del año cero es tal como cuando hacíamos los ejercicios de matemática financiera y de criterio de decisión, es todo lo que tengo que hacer, invertir antes de partir el proyecto. Me preguntan como les decía, la tasa de impuesto que tienen que ocupar para su proyecto es la que se usa en Chile para impuesto de primera categoría, que hoy día es un 27%, esa es la que tienen que usar. ¿Ya? Más adelante vamos a tener otro módulo de evaluación donde en el flujo de caja que les vamos a explicar las distintas
temas tributarios para que manejen un poco eso, pero para el caso de los proyectos y los flujos de caja que hagamos acá en el curso, hay que ocupar la vigente en Chile, como les decía, que es un 27%, que es distinta a la tasa de impuesto que le cobran a las personas o otro tipo de tasa que depende de la situación de cada uno de los proyectos. ¿Ya? Vamos a ocupar acá la tasa de primera categoría un 27%. Para este ejercicio vamos a ocupar la tasa de un 15%. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve hacer todo este ejercicio? Tener claro cuál es la inversión que tengo que hacer, que en el fondo es mi flujo del año cero, y calcular las depreciaciones año a año que tengo que estimar para poder colocarlo en el flujo de caja. Pero la depreciación es considerar como gasto el uso del equipo o el activo durante el periodo que estoy operando. En este caso, para los 5 años, estoy considerando que cada año mi equipo se gasta en el valor inicial dividido por la vida útil contable. Si se fijan, la vida útil contable eran 10 años para las horas físicas y para esta eran 5 años. Entonces lo que hago es dividir por 10 las dos primeras cifras, y divido por 5 los equipos para obtener la depreciación. El terreno no se deprecia ni el capital de trabajo se deprecia, porque acuérdense que es dinero. Y acá son activos físicos, cosas concretas, construcciones o maquinarias. Tengo otro chat. Para su trabajo grupal tienen que analizar qué tipo de costos pueden haber, ¿ya? Y hacer algunos supuestos o estimaciones, esa es la idea, ¿ya? Hay que ver, tienen que identificar qué costos pueden ser fijos, qué costos son variables, y usar algún valor de referencia para poder calcularlo. Por ejemplo, si ustedes tienen que arrendar un local, pueden averiguar cuánto cuesta arrendar un lugar en cierta comuna, en cierta ubicación. Entonces ese dato lo ocupan directamente y dicen, mira, el arriendo acá de un local de tantos metros cuadrados, el valor de mercado hoy día es tantos millones de pesos mensuales, anuales. Y ese valor lo ocupan en su flujo de caja, en su análisis. Esa es la idea. Si no tienen el dato, cuesta mucho conseguir el dato, pueden usar algún supuesto, alguna otra información que tengan de otro proyecto, o un dato que puedan conseguir de una memoria o de otra evolución de proyecto. Lo importante es que siempre indiquen cuál es la fuente, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante hacer este cálculo de todos los costos asociados a un proyecto para poder hacer una buena evaluación del proyecto? Si yo no estimo bien todos los costos, o se me olvidan, no tengo todos los costos a la vista, puede ser que estoy diciendo que el proyecto es mucho mejor de lo que realmente es, ¿ya? Si yo, por ejemplo, no considero costos fijos, y después me doy cuenta, una vez funcionando el proyecto, que hay que hacer un montón de pagos que yo no había considerado originalmente, puede ser que el proyecto ya no sea interesante, ¿ya? Y eso significa que me vaya mal, que tenga que quebrar o endeude excesivamente. Entonces es importante hacer un buen análisis antes de tomar la decisión, que es la idea de la evaluación de proyecto, para poder tomar una decisión con buenos datos y no equivocarse. Siempre se pueden ocupar algún supuesto, como les dije, de otra información, de otro lado, si es que no consiguen datos relevantes del proyecto específico. Pero esa idea les vamos a comentar cuando le mande las observaciones de su informe, su primer informe, para que sigan avanzando y analizando su proyecto. Entonces, por un lado, calculo, como les decía, la depreciación anual que es el valor inicial dividido por la vida útil. Y por otra parte, tengo que calcular cuál es el valor libre, cuál es el valor contable después de 5 años de uso, que va a ser el momento que se cierra el proyecto, ¿ya? ¿Y cómo se calcula eso? Es el valor inicial menos todas las depreciaciones que han acumulado. Es decir, después de 5 años depreciándose a ese valor anual, ¿cuál es el valor final que va a tener contablemente el activo? Va a ser el valor libre. En este caso, como la vida útil contable es de 10 años, están preguntando. Esta semana voy a mandar las observaciones. En los plazos todavía tenemos que hacer un nuevo calendario, ya que se corrió toda una semana, vamos a actualizar el calendario para ver cuándo se entrega el informe 2. ¿Ya? Pero parece que originalmente eran unas 3 semanas la idea de mantener la misma cantidad de tiempo para que ustedes puedan levantar información y hacer el proyecto. Esa es la idea,
que lo pueden hacer con un tiempo razonable. Entonces el valor libro o el valor contable es el valor que tiene en un año el activo, que considera el valor inicial, la inversión que tuve que hacer, menos todas las depreciaciones que se acumularon durante todo ese tiempo de uso. En este caso, dado que estoy calculando el valor libro al año 5, voy a tener 5 años de uso, entonces mi depreciación va a ser 5 por 4.320 y se lo resto a la inversión. Entonces mi valor libro va a ser la diferencia, que sería en este caso, como los activos duran 10 años contablemente y lo ocupé 5 años, va a ser la mitad del valor inicial, porque lo ocupé la mitad del tiempo que contablemente se puede depreciar. ¿Ya? Entonces aquí vemos que es la mitad de estos dos valores. Y en el caso de los equipos, como duran 5 años contablemente, quiere decir que el valor libro al año 5 y después de eso es cero. ¿Ya? Ya se depreciaron completo, porque yo cada año los deprecio en un quinto de su valor. ¿Ya? Como les decía, los terrenos en el capital del trabajo no se deprecian, así que su valor libro es igual. ¿Para qué calculamos el valor libro? Dado que al final del periodo se vende todos los activos y ya sabemos qué porcentaje del valor inicial es el valor residual de venta al final, podemos calcular la diferencia entre el valor residual y el valor libro para calcular la ganancia o pérdida de capital, que es la que paga impuestos, la que va en el flujo de caja operacional. Entonces lo que uno hace es calcular todos los valores residuales. Acuérdate que nos hablaban de un 60% inicial, 50% inicial, 20 y 30%. Estos se mantienen, si no afectan el resultado. Y lo que hago es sumar todos estos valores, restarle el valor libro y obtengo, lo que está acá abajo, la ganancia o pérdida de capital. Cuando es positivo, hablamos de ganancia de capital, paga impuestos, y cuando es negativo, hablamos de pérdida de capital y descuenta impuestos. ¿Ya? Pasa a ser un costo. Y como es positivo, es como un ingreso más. Entonces hay que pagar impuestos por eso. Ese es el concepto. Si tienen alguna duda, pregúntenos. Y ahora, ¿cómo lo llevamos esto a un flujo de caja? ¿Cómo lo transformamos en un flujo de caja? Entonces, imagínense que acá no estamos ocupando todos los ítems que vimos antes. El general a ese era todas las posibles ítems que se pueden rellenar de un proyecto. No, en la práctica, como les decía, no necesariamente hay que llenarlos todos, depende de cada caso. Pero aquí es como para que vean lo que significa hacer un flujo de caja, es hacer todos estos cálculos y llenarlos año a año para poder determinar el flujo de caja de cada año. Hay que tener en cuenta también que aquí estamos calculando muchos valores, si fijan, se repiten durante todos los años, porque estamos suponiendo que no van a cambiar. Es decir, los precios se mantienen, la demanda es igual todos los años, los costos se mantienen, la producción es la misma, pero en la práctica, en la realidad, puede ser que yo también tenga diferencia entre los valores porque los precios pueden ir cambiando, las cantidades de venta pueden ir cambiando, la demanda puede ir cambiando, los costos pueden ir cambiando. Entonces, esto puede ser todo variable. La gracia de hacerlo también en Excel es que yo puedo dejar todas las fórmulas predefinidas, entonces me hace rápidamente los cálculos en el sentido de hacer toda la suma y todos los descuentos y hacer, por ejemplo, tener todo relacionado con las ventas de acá, y si yo modifico las ventas, se actualizan inmediatamente todos los ingresos y los costos del proyecto. Esa es la gracia de trabajar con una planilla de cálculo, que permite ordenar y hacer los cálculos de forma más rápida y poder tener los resultados rápidamente. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ¿cómo se hace un flujo de caja? En el periodo cero, uno considera las inversiones del proyecto. ¿Ya? En el flujo de capitales, te fijas en la parte de abajo del flujo de caja. Entonces, tengo las inversiones, aquí la colocaron todo igual, todo junto. Yo podría poner acá inversiones fijas y podría poner capital de trabajo acá, separado. ¿Ya? Como los grandes ítems. No es necesario hacer el detalle de cada una de las cosas que estoy comprando, sino que el concepto completo de inversión. Y aquí en este caso son el resultado de todas las inversiones que están acá. Todas las inversiones que están acá, 2.129.000, es lo que yo coloco en el año cero. Y este es el que voy a usar también para después calcular el indicador. En este caso, el valor actual neto.
Cuando entramos al flujo de caja, ahí tenemos que identificar cuáles ítems corresponden a cada uno de los conceptos que estamos analizando. Primero tenemos los ingresos, ¿ya? Que son los ingresos, como vimos, ingresos por venta, precio por cantidad. Aquí dice que vamos a hacer 900 mantenciones al año por $12.500 por mantención, ¿ya? Entonces, esa multiplicación de esos dos valores es el resultado que está acá anual, ¿ya? Entonces, estaría vendiendo en el año $11.250.000. Y luego calculo todos los costos de operación, mantención y administración. Este es el costo de operación, que eran 8.000 y tanto por nave, multiplicado por la cantidad de naves que voy a hacer al año, por los 900 que tenemos en este caso. Y luego estos de acá son valores fijos, ¿ya? Son costos fijos anuales de distintos ítems, de administración, de mantención y seguro, que eso los coloco todos los años, porque son iguales, no van cambiando. Y acá también son iguales los costos variables, ¿por qué? Operacionales, porque la demanda se mantiene. Y los ingresos también son iguales los 5 años, ¿por qué? Porque considero que el precio no va a cambiar y la demanda tampoco. Entonces el P por Q se mantiene. Eso es para este caso, para este ejercicio. En la práctica puede ir cambiando todo. Entonces hay que irlos calculando directamente cada periodo, cada año. Y luego, en la otra parte, calculamos las depreciaciones. Aquí se colocó detallado para que se den cuenta la diferencia entre los distintos activos, pero en la práctica lo que uno coloca es el resultado final, la depreciación del año, que sería la suma de todo esto, eso es lo que uno coloca en el flujo de caja. Aquí se colocó desagregado para que ustedes puedan verlo más claramente, todo lo que está ahí. Entonces, tengo el hangar, que se deprecia cada 10 años, que es un décimo del valor inicial, las obras físicas también, y los equipos que se deprecian en 5 años. Si se fijan, se repiten todos los años, ¿por qué? Porque la depreciación se mantiene constante durante todos los años que se opera el proyecto. Y si se fijan en el flujo de caja operacional, lo que uno hace es sumar y restar los valores que están ahí. La suma de los ingresos menos todos los costos de operación y todas las depreciaciones nos da ese resultado, $3.379.080. Luego de eso, esto es la utilidad antes de impuestos. Lo que hago es calcularle el impuesto. Como es positivo, le calculo el impuesto, que en este caso es un 15%, y se lo resto al valor antes de impuestos y obtengo esta utilidad, ¿ya? Para que se den cuenta, esa utilidad no coincide con el flujo de caja. ¿Por qué? Porque después tengo que volver a sumar lo que le resté acá, que era para descontar impuestos. En este caso, las depreciaciones, yo las sumo acá. Y ese resultado, esta parte que es el flujo de capitales, más el flujo de caja operacional, me da el flujo de caja completo del año 1, ¿ya? Y en este caso, dado que los valores no cambian, se mantienen constantes en el tiempo, todos los flujos son iguales y el único que es distinto es el último año, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué cambia el último año? Porque tengo que calcular la ganancia de capital. Es decir, tengo dos fenómenos. Tengo un valor residual, es decir, hay cosas que vendo al final, al terminar el proyecto, y obtengo un ingreso por eso, y también tengo que calcular si ese ingreso tiene que pagar impuestos, y eso significa calcular si hay una ganancia de capital, es decir, que el valor de residual completo menos los valores contables o libros de los proyectos, de los activos, es positivo, tengo una ganancia de capital, que fue lo que hicimos en este cálculo de acá, valor residual completo del proyecto, menos el valor libro, obtuvimos la ganancia de capital, ¿ya? Esa ganancia de capital va acá en el flujo de caja operacional. ¿Por qué? Porque paga impuestos. Entonces, por eso va antes de la utilidad ante impuestos. Como este es positivo, tiene que pagar impuestos, entonces aumenta la utilidad. 3.379.000 sube a 3.556.000. Es decir, este valor de acá, la única diferencia es que le estamos sumando la ganancia de capital. Volvemos a calcular los impuestos, que son un poco mayores, y nos cambia la utilidad después de impuestos. Después vuelvo a sumar todos los valores de la depreciación y esta ganancia de capital la resto. Es decir, siempre hay que usar el signo distinto. Si acá arriba la depreciación era negativa, acá abajo es positiva, y si la ganancia es positiva, acá tiene que ser negativa, porque en la realidad, acuérdense, no es un flujo de caja, es un beneficio, un tema tributario, ya no es una verdadera salida de dinero. Lo que sí hay que colocar acá es el valor residual. Entonces,
Lo que uno supone en la evaluación del proyecto es que en el valor residual al final del proyecto, como les decía, uno vende todos los activos, ¿ya? El valor que está acá. Entonces ya sabemos en cuánto voy a vender el hangar, la obra física, los equipos, tengo el dato en el enunciado. El terreno supongo que lo voy a vender al mismo precio, entonces eso se mantiene. Y en el caso del capital de trabajo, uno también supone, y eso se llama recuperación del capital de trabajo, que uno lo recupera al final. Es decir, ese dinero que yo inyecté al principio me sirve para empezar a echar a andar el proyecto, y con ese mismo dinero y después conteniendo ingresos puedo seguir manteniendo y dando vuelta al negocio. Y la idea es que al final lo recupere, porque esa inyección inicial se va a compensar con los movimientos futuros y al final se va a recuperar con el proyecto. Si el proyecto nada más te tiene que devolver, porque es parte de la inversión de ir a recuperar también ese capital de trabajo. Hay proyectos que se recuperan año a año, es decir, lo que invertí el año anterior lo recupero el año siguiente. También hay esa situación. Y si no te lo dicen explícitamente, uno supone que se recupera al final, que al final del periodo recupero el capital de trabajo que yo coloqué en el proyecto. ¿Ya? Ese dinero que les digo. El caso más simple de entender es el dinero que yo necesito, por ejemplo, si tengo un horno y quiero hacer empanadas, yo necesito dinero para comprar harina, carne, cebolla, todos los implementos para poder hacer las empanadas. El dinero para empezar a operar. Y después de que ya tengo ese dinero y puedo empezar a comprar las primeras empanadas, después con la misma venta del negocio, vender las empanadas, yo con ese mismo dinero puedo pagar las cuentas y además puedo comprar más harina y más insumos para poder producir la siguiente cantidad de empanadas, por ejemplo. Entonces, esa es la idea del capital trabajo. Es un dinero que se inyecta para echar a andar al negocio y después se retroalimenta, se recicla durante todo el periodo. Entonces, en el último año tenemos la diferencia que acá agregamos la capital de trabajo, que aumenta un poco la utilidad, y acá abajo, al hacer la diferencia y agregar el valor residual, también aumenta el flujo de caja final. Acuérdense que el flujo de caja final va a ser el valor después de impuestos, más todas las depreciaciones, menos la ganancia y más el valor residual. El flujo de capitales yo se lo sumo al flujo operacional. Tengo un valor mayor el último año. Y luego, finalmente, lo que uno hace es calcular el indicador. En este caso, valor actual neto del proyecto, que nos dice que su tasa de descuento es un 12%, y yo lo calculo desde el año 0 hasta el año 5. Acuérdense que el Excel, lo que hay que hacer, el VNA te lo calcula desde el primer dato que tú le colocas, para él está en el año 1, entonces te lo actualiza. Entonces hay que calcular el valor actual neto entre el año 1 y el año 5 y después sumarle el valor inicial, que en este caso es negativo, que es la inversión inicial, y ahí obtienes el valor de VAN que corresponde a las fórmulas y ejercicios que hemos hecho en el semestre. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende cómo se prepara un flujo de caja? ¿Algún ítem o cálculo que no les quede claro? Vamos a ver el chat. La duda es el valor final, el de acá. ¿Cómo se llega a ese? ¿No se afectan por la tasa? ¿Te refieres a la tasa de descuento? Ok. No, lo que pasa es que cuando calculamos el flujo de caja año a año, lo que estamos haciendo es el resultado acá del flujo de caja operacional más el flujo de capitales y tenemos el flujo de caja. Ese valor sabemos que está en el año 1, o en el año 2 o en el año 5, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá, el resultado acá, flujo de caja neto, todos estos valores de acá, son valores que están ubicados en el año que corresponda. Entonces tenemos que ahora traerlo al presente para poder calcular el indicador y saber si vale la pena el proyecto, si el proyecto logra recuperar la inversión y obtener ganancias sobre la tasa que yo le estoy exigiendo. Entonces los valores de acá no se actualizan, son los valores que dan el resultado de todo este cálculo, pero están ubicados en el año que corresponde. Lo que hago yo finalmente es calcular el VAN trayendo todos esos valores del futuro al presente, ¿ya? Con la fórmula que vimos, sumatoria de los flujos
dividido por 1 más la tasa elevado al periodo, ¿ya? Entonces, lo que hacemos acá es, aquí estamos viendo de dónde salen estos valores que en los ejercicios que habíamos hecho antes les dábamos los valores calculados año a año. El fondo es el flujo de caja, el resultado de acá, lo que aparece ahí. Y después ustedes lo que hacían era calcular el valor actual neto de esos valores. Entonces los traen al presente, ¿ya? Esa es la idea. Espero que le haya quedado claro al compañero que preguntó. Ya. Entonces la tasa de descuento, acuérdense que es un concepto de costo-oportunidad, cuál es la mejor alternativa, y yo lo que le aplico a los proyectos para poder decidir si vale la pena hacer el proyecto es que tengan una tasa, su resultado sea positivo en términos de van, que quiere decir que en general tienen una tasa mejor de la que yo le estoy exigiendo al proyecto, a los demás proyectos que ya tengo en mi cartera de inversión. Entonces lo que hace uno finalmente es calcular el flujo de caja año a año del proyecto, y ese resultado final del año yo lo voy a traer al presente para poder calcular el valor actual neto. También puedo calcular la tasa interna de retorno. En ese sentido tengo que tomar todos los valores, y dado que en este caso hay un solo cambio de signo y un proyecto normal, debería dar una solución única y debería ser superior al 12%. O sea, la podemos dejen, la puedo calcular y les cuento cuánto da la tasa interna de retorno de este proyecto. Hacerlo en Excel. Complicados son los numeritos. Entonces, voy a decir 39,200. Voy a escribir los valores en Excel y después se le comparto pantalla para que vean cómo se calcula, cómo se llega al resultado del van que aparece aquí en la lámina. 3063138. ¿Alguna otra duda que tengan? Y ahora ese que es el último, el año 5, 4998,800. Ya, ahora les voy a compartir el Excel para que lo vean mejor. ¿Se ve bien el Excel ahí? Voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Entonces yo tengo los valores acá, que serían los resultados del flujo de caja de cada año. Los voy a colocar ahí con separador de miles para que se vean mejor. Y yo lo que hago en la práctica es calcular el van de este proyecto usando la fórmula que me da el Excel, que se llama BNA, valor actual neto. Y me pide primero la tasa. Vamos a colocar la tasa acá para que esté a la vista. 12%. Así. Y calculamos el BNA. La tasa es esa, punto y coma, y los valores. Tengo que tomar del valor del año 1 hasta el año 5. Porque, como les digo, el Excel, para él, el primer valor que tú colocas está en el año 1, entonces lo trae al presente. Y después al final le sumo la inversión inicial, el año 0. Y obtengo ese valor. Y si quiero calcular la tasa interna de retorno, es TIR, abre paréntesis, y elijo todos los valores del flujo completo, desde el 0 hasta el 5. Y me resulta que la TIR en este caso es de 111%. Súper bueno el proyecto. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre calcular?
valores del proyecto, los indicadores. ¿Se entiende? Parece que sí. Sí. Ok. Vamos a volver a la presentación para que se den cuenta que aquí la gran diferencia, en el fondo, el gran trabajo que hay que hacer es ser ordenado en estimar y calcular todos los valores y poder llevarlo a una planilla, a una hoja, un cuadrito ordenado para poder hacer todos los cálculos de cada año. Entonces, la práctica que hacíamos cuando eran presenciales, hoy día ustedes tienen la opción, van a tener la opción de hacerlo en Excel en su computador o el equipo que tengan disponible. Los que tengan que hacerlo a mano, como lo hacíamos antes en las clases presenciales, en los controles, era un trabajo hay que ser ordenado. Entonces lo que les estábamos haciendo los últimos años era entregarles una hoja ya con todos los ítems para que no tampoco la idea es que se aprendan de memoria todos los ítems del flujo de caja, ya con los ítems escritos y en el fondo ordenadito unas hojas con la separación de año a año y con todas las cosas, porque de repente trabajaban en hojas en blanco y, y de repente se corrían las cifras y de repente se confundían, se les corría un año con otro. Entonces este tema hay que hacerlo cuadriculado, bien ordenadito para que se pueda entender y hacer bien los cálculos y que el resultado sea fácil también de revisar después. ¿Ya? Y si se fijan, como les comentaba, si uno puede hacer todo variable, todos estos cálculos de cada año son todos distintos. Entonces hay que hacer todo el cálculo completo de cada uno de los ítems y además hacer todas las sumas y todas las verificaciones. Entonces es un trabajo que puede ser bien largo. A mí me tocó hacer flujos de caja de 10 años, 20 años, una locura. Entonces, también perdía mucho tiempo a veces en hacer todos los cálculos. Este es el ejercicio que vimos antes, un proyecto puro. Como os comentaba, ¿qué significa un proyecto puro? El que se financia 100% con capital propio. Les voy a mostrar el ejercicio de hacerlo con deuda. ¿Ya? ¿Qué significa que yo financie una parte del proyecto de la inversión con un crédito? ¿Ya? Acá dice un crédito de cuota fija a 5 años con una tasa del 8% anual. Y se reevalúa el proyecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar de cuánto es el crédito y hacer la tabla de desarrollo del crédito, es decir, separar lo que es calcular la cuota y separar lo que es amortización de lo que es intereses, ¿ya? Entonces, el 40% de la inversión, estamos hablando de ese orden, de $1.095.000, y lo íbamos a pagar en 5 cuotas a una tasa del 8. Eso nos da una cuota constante, que aquí no la colocaron, que es la suma de esas dos fracciones, ya sería 274.420, ya, aproximadamente. ¿Cómo calculo la cuota? Voy a hacerlo aquí, voy a hacerlo en Excel para que les quede claro. Entonces, necesito el dato de 1.095.680, 1.085, 0.95.680, perdón, 95.680. Ese sería el monto del crédito. Dice que la tasa es un 8% y son 5 cuotas. Entonces aquí estamos subiendo que son una cuota anual, que yo pago el crédito en una sola cuota anual. ¿Ya? Si fueran mensuales, tendría que calcular la cantidad de meses y así usar la tasa mensual. Aquí supongamos que es una tasa anual. Entonces, ¿cómo yo calculo la cuota? Uso la función pago del Excel. Abre paréntesis y me pregunta cuál es la tasa, 8%. ¿Cuál es el número de periodo? 5 años en este caso, porque son cuotas anuales. Si fueran mensuales sería 5 por 12, 60 meses. Y el valor del crédito, que sería el 1.095.680. Y me da una cuota de 274.420. Andan mostrando el PDF y no el Excel. Sí, sí, se los Ya. voy a mostrar al tiro. Vamos a descompartir.
y compartir. Aquí está el Excel, para que vean el Excel. Entonces, si ven el Excel acá está el monto del crédito, acá está la tasa de interés, anual en este caso, y 5 años que serían los números periodos, ya que son cuotas anuales. Si fueran cuotas mensuales, tendríamos que pasar a meses y calcular la tasa mensual. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la fórmula? Fíjense que la fórmula lo que dice es el pago, abre paréntesis, es la tasa de interés, el 8%, el número de periodos, 5, y el valor actual, que sería el costo del crédito hoy día, que es el 1.095.680. Y ese resultado me entrega los 274.420. ¿Ya? Entonces, ahora les quería mostrar cómo se hace la tablita, para recordar esa parte, que está acá, que lo que hace es, esos 274.420 los separa en amortización e interés. ¿Cómo se separa? Acuérdense que la fórmula general es multiplicar la tasa de interés por el saldo de la deuda. En este caso, en la primera cuota yo debo todo, que es el 1.095.000, multiplico por 8%, me da 87.654, y eso se lo resto a la cuota. La diferencia es la amortización, y esa amortización se la resto a la deuda, al saldo de la deuda, y me baja 1.095.000 menos 186, me queda 908, y así sucesivamente voy calculando saldo por tasa de interés, y le resto la cuota, y esa amortización se le resta al saldo, y así hasta el último año, que en fondo termino de pagar la deuda, y mis intereses van bajando a medida que voy pagando la deuda, porque acuérdate que es la tasa sobre el saldo de la deuda, y mis amortizaciones van subiendo porque cada vez estoy pagando más parte de la cuota, paga la deuda que tengo. ¿Para qué hice todo este ejercicio? Porque tengo que calcular estos gastos, estos intereses, porque los puedo colocar como gasto, pueden ser como gasto financiero en el flujo de caja. Para eso tengo que hacer este cálculo. Entonces, si vemos ahora el flujo de caja, se dan cuenta que el gran cambio se da en dos lugares. En el flujo de caja operacional, que le agrego el gasto financiero, es decir, los intereses de cada año que calculé en la tabla anterior, se los agrego acá, y eso va a hacer que bajen mis utilidades y bajen mi resultado acá. El resto se mantiene igual. Y a nivel de flujo de capitales, tengo que considerar que cuando yo pido un préstamo, es como recibir ese dinero hoy día para pagarlo después. Entonces, el porcentaje del préstamo es positivo, se resta al valor de inversión inicial. Entonces, mi valor de flujo de caja del año cero, que era la inversión completa, le sumo la parte que se está invirtiendo. Entonces, me queda como flujo de caja solo el 60% de la inversión. Es decir, lo que tengo que colocar yo. ¿Ya? Y después de todos los años, yo considero las amortizaciones, que es la parte del crédito que es la que separé en la tabla anterior. Cada año me sirve para pagar el préstamo que pedí acá, y eso también va a cambiar, va a bajar mi resultado de cada año respecto al flujo de caja puro. Entonces tengo un efecto en el año cero, porque está el aporte del préstamo, y después tengo una diferencia también en el flujo de capitales año a año, ya que tengo que restar el pago, la amortización de ese préstamo. Entonces mi resultado cambia. ¿Ya? Entonces ahora calculo el VAN con estos nuevos valores de acá, que consideran el financiamiento, y obtengo un nuevo resultado, que en este caso, 9.539.000, es un poco mejor que el resultado sin pedir préstamo. ¿A qué se debe eso? Porque tengo un beneficio de pagar menos impuestos acá, y la tasa de interés que me están cobrando también es menor a la que yo le estoy exigiendo al proyecto. Entonces, en el fondo estoy pudiendo conseguir dinero a una tasa más baja de la que yo le exijo a mi proyecto. Entonces, el proyecto mejora su resultado porque puede pagar esa tasa, ya que sus resultados permiten pagar la tasa, porque sigue teniendo resultados positivos, y además me devuelve el dinero a la tasa que yo le exijo, porque estoy obteniendo un BAN positivo. Si estoy obteniendo, es decir, aparte de recuperar la inversión que hice y pagar la deuda, obtengo un valor actual neto de 9.539.000. Se voy a ganar 9.539.000 para hacer este proyecto. Dudas, consultas, dejémoslo hasta ahí.
una horita de clase. ¿Alguna duda sobre eso? Revísenlo, traten de hacerlo en Excel para que vayan haciendo el ejercicio como es. Practiquen con el Excel, vayan haciendo distintos ejercicios ya para prepararse para el control, como para esto, para que se vayan dando cuenta que es una herramienta bastante útil para el trabajo, se usa mucho, mucho en la oficina, en todo tipo de trabajo. Lo mínimo que tú tienes que saber es manejarte con las herramientas de Office, así que si también tienen la posibilidad de tomar algún curso, alguna capacitación en la escuela, aprovechenla, porque esta es una herramienta muy útil para el trabajo y de la vida diaria, así que es bueno manejarla y conocerla bien. Ya, hay de distintos niveles, después tú puedes tener un nivel más avanzado y también puedes programar cosas, se permite hacer bastante necesidades, pero como planilla, como uso en el trabajo es muy útil y hay que manejarla y aprovechar todas las funciones que tiene. ¿Alguna duda sobre respecto a esto? ¿Alguna duda del control? Estamos libres ahora para que cualquier consulta, bienvenida. Voy a subir también el material de este módulo, pero yo no lo había subido para no confundirse con lo que entraba para el control. Como les digo, el control sigue siendo hasta el módulo criterio de decisión. Como les comentaba, para el control, una pregunta de análisis estratégico, una pregunta de matemática financiera y una pregunta de criterio de decisión. Eso se mantiene. ¿Ya? Esa es la forma. Así que les recomiendo hacer harto ejercicio, revisen los distintos casos y analicen bien, como les digo, los enunciados respecto a cómo son los movimientos. Lo que hay que tener siempre claro es cuándo se producen los movimientos, de qué forma son, en qué periodo se repiten, para poder calcular bien las tasas, los periodos y entender bien el problema. ¿Ya? Hay muchas maneras de preguntar. Y la idea es les vamos a poner casos que sean más reales, ¿ya? Situaciones que uno tiene que tomar alguna decisión o tiene que ocuparlo en algún momento para que sea útil también el ejercicio. ¿Qué tópico será? Al menos una opción hemos visto de pizzería. ¿Tópico de qué? ¿A qué te refieres con tópico? No, el del análisis estratégico puede ser cualquier rubro, todavía no lo ha desarrollado el profe que va a hacer esa pregunta, así que puede ser cualquier tema. Imagínate que en el fondo es que ustedes vean les presenten un caso de algún mercado y al leer ese caso ustedes puedan identificar las distintas componentes y poder analizar cuál sería la mejor estrategia. Uno trata de colocar algo que ustedes más o menos conozcan, pero no todo el mundo analiza todos los temas o está al tanto de algunos sectores, entonces hay que tratar de con el texto puedan ustedes tener claro más o menos cómo funciona y analizar ese mercado y tomar hacer un buen análisis estratégico. Ya no es que siempre sean los mismos temas o pueden ir variando, tratamos de hacer algo que sea más o menos de conocimiento más común para que todos puedan tener cierta idea, pero no necesariamente van a conocer al detalle cómo funciona ese mercado, la idea es que lo explique el texto. La idea también es que por eso el día de la prueba, que lo más probable es que sea el martes 26, nosotros vamos a leer el enunciado junto con ustedes que lo van a tener disponible y aclarar todas las dudas de enunciado. Entonces, si, por ejemplo, para esa pregunta de mercado, cualquier duda, bienvenida, como para que les quede claro de qué mercado se trata y cómo funciona. También va a tener la oportunidad de levantar otra información, pero lo importante es que con la información del caso puedan hacer el análisis. ¿Ya? Si hay otra cosa adicional, tienen que decirlo, porque también, no sé, pues alguien podría googlear y buscar algún estudio del mercado y sacar conclusiones de ahí. La idea es que sea con la información que viene en el enunciado. De ahí pueden obtener todos los datos para poder hacer el análisis. No hay que ser experto en toda el área, en el fondo es cómo hacer un buen análisis con la información que yo tengo, ¿sí? Cómo es ese mercado,
quiénes son los competidores, cuáles son los poderes de negociación de cada uno. Eso más o menos debería estar descrito en la situación. Y si hay algún tema que falte, tienen toda la libertad de preguntar. Porque no se preocupen en ese sentido. Tanto por el foro como ese mismo día, que la idea es aclarar algunas dudas para que las interpretaciones sean similares. Y después durante todo el día siguiente van a estar abiertos en el foro consultas para cada pregunta. También nosotros se los vamos a enviar a los auxiliares antes para que ellos puedan también leerlos y ver si hay alguna duda respecto al enunciado. Sabemos que siempre le pasa que a veces no hay que hacer cosas que se malinterpretan o falta alguna información, algún dato no queda claro. Entonces la idea es tratar de evitar eso. Vamos a enviárselo a los auxiliares previamente para que ellos también nos comenten si está claro el enunciado, si hay que cambiar algo, y poder subirlo con el texto lo mejor posible, que todos lo entiendan igual y todos puedan trabajar con esa información y hacer su ejercicio. Como les digo, lo importante es que expliquen lo que hacen y cuáles son sus supuestos o qué indicadores están usando para tomar las decisiones. Es importante que lo dejen escrito, aunque puedan hacer también los cálculos en Excel, facilitarse un poco la información, pero es importante que digan cómo lo hicieron, que hay una explicación, algún desarrollo, una metodología detrás. Y así entendemos que saben lo que están haciendo y los cálculos están de acuerdo a lo que se les está evaluando. Pero no va a haber comente. No va a haber comente. Lo más probable es que no haya. Quizás lo dejemos para el examen. Debemos hacer ejercicio los controles y en el examen quizás evaluar un comente para ver si manejan los conceptos. ¿Alguna duda más? ¿Estamos bien? Nos vemos el jueves. Sigamos trabajando el tema de flujo de caja y cualquier duda, pregunten nomás. Sobre la tasa y conversiones. Hay un tema, entenderlo bien y tratar como les digo, primero tienen que leer bien el enunciado y entender en qué periodo son los movimientos y también, y de ahí, estimar cuál es la tasa que tienen que ocupar, que tiene que estar en el mismo periodo. Eso es importante. Y después darse cuenta si son tasas nominales, son tasas reales, si son aparentes o son efectivas. Eso es importante. Después uno ocupa la fórmula. Si uno tiene claro eso, después ir a la fórmula y ver cuál fórmula ocupar no es tan complicado. Primero hay que entender cuál es ese tema. Las auxiliares me preguntaron que si tienen siguen teniendo alguna duda, ellos también están disponibles de poder ayudarlos. Quizás le pueden pedir a ellos si les pueden aclarar algunos puntos específicos respecto a eso. Ellos están disponibles, me comentar. Así que pregunten nomás, tranquilo. La diferencia entre aparente, efectiva y nominal. Aparente efectiva tiene que ver con que la efectiva es cuando los movimientos se hacen en el mismo periodo que está la tasa. En cambio, la aparente es cuando los movimientos se hacen en un periodo distinto al de la tasa que te están presentando. Esa es como la definición general. ¿Ya? Lo que pasa es que uno de repente, claro, hay tantos ejercicios por ahí que uno encuentra algunos que aplicaron una fórmula, otros aplicaron otra, otros no hicieron ninguna diferencia respecto a esas dos cosas. Pero lo que enseñamos acá y lo que deberían ustedes considerar es lo que les comento tal cual. Pues si la tasa está en el mismo periodo que la capitalización, que el movimiento, es efectiva. En cambio, si está en un periodo distinto, por ejemplo, me dan una tasa anual, pero los movimientos son mensuales, tengo que considerar que es aparente. Entonces, la fórmula para pasar de anual a mensual tiene que ser la que estoy dividiendo por el número de periodos, dividido por 12, no la de la compuesta uno más la tasa mensual elevado a 12, ¿ya? Porque esa está suponiendo que es efectivo. Cuando yo uso la tasa compuesta, quiere decir que es efectivo el movimiento mensual o anual, y la llevo cualquiera de los dos lados. Pero cuando no es efectivo, es decir, me dan una tasa anual, pero en la práctica los movimientos son mensuales, tengo que
asumir que son aparentes, entonces tengo que hacer, en el fondo, dividir por la cantidad de periodos, lo llevo a esa tasa y después la elevo a 12 y voy a obtener que mi tasa real efectiva va a ser mayor a la tasa aparente que me dijeron en el enunciado. Eso es como y a medida que haya más capitalizaciones, va a ser más alto la diferencia respecto al valor inicial. Puede ser que uno puede capitalizar anualmente, semestralmente, mensualmente, semanalmente, diariamente, continuamente. Uno puede llegar hasta en forma continua y hay fórmulas distintas para cada una de esas cosas. A medida que yo tengo más capitalizaciones, la tasa efectiva va a ser más alta que la tasa aparente que me dieron, por ejemplo, anual. Y lo otro, la parte nominal real, tiene que ver con el tema que vimos de la igualdad de Fischer, el tema de la inflación. La nominal, en el fondo, está incluyendo la inflación, una tasa en pesos, y la tasa real es sobre la inflación. ¿Sí? Ya, la inflación no le afecta. Es sobre la inflación es que se aplica la tasa real. Ese concepto también es importante para que lo analicen, lo determinen cuando vean en el uso. Si tienen más dudas de eso o les gustaría que le explicaran más o le hagan otro ejercicio o tienen algún ejercicio específico, tienen una duda, como les digo, pregunten. Hemos respondido los correos que nos han enviado. Si quieren una mini auxiliar extra o que le hagan alguna duda, manden un correo o en el foro al auxiliar. Están súper disponibles para ayudarlos, así que no se preocupen. Bueno, que estén muy bien, cuídense. Hay que seguir la mayoría, me imagino, estamos en cuarentena, así que hay que cuidarse. Ya llegó el frío del otoño, así que también hay que mantener el sistema inmunológico alto. Que estén muy bien, cuídense, buen provecho de almuerzo, que les vaya bien. Chao, Nos profe. vemos el jueves. Eso. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Nada, que estén muy bien. Suerte.